Bueno, esto va a ser la primera clase de metalurgia general para ciencia de los materiales. Hoy vamos a ver defectos puntuales, lineales y superficiales dentro de la estructura cristalina de los metales y vamos a arrancar a ver un poco de solidificación en los metales. Bueno, recordemos del estado de las materias que en estado gaseoso y líquido no existe un orden, mientras que en el estado sólido, en el caso de los metales, existe un orden, un patrón donde todos los átomos se encuentran ordenados dentro de esta red cristalina. Hoy vamos a ver defectos dentro de esta red. Una pequeña representación de cómo se ordenan los átomos en una red cristalina, mostrando, esto se representa la red cúbica. Vamos a ver que hay distintas formas de ordenamiento. En este caso podemos mencionar, como vimos en la clase pasada, podemos separar una pequeña porción de esta red y ver cómo formamos un cubo. Este es el caso de la red cúbica, acá podemos verlo desde otro ángulo. Pero tenemos distintas formas de redes. En este otro caso podemos ver algunas redes que se llaman cúbicas centradas en el cuerpo, cúbicas centradas en las caras, donde en cada cara vamos a tener medio átomo, y otras formas hexagonales. En el caso anterior, si volvemos acá, si fuese una cúbica centrada en el cuerpo, veríamos en cada una de estas pequeñas casillas un átomo extra en el medio dentro de cada una, así también como en esta posición, ¿verdad? Vamos a ver que distintos elementos, distintos metales, tienen distintas estructuras, pero también veremos, como en este caso que podemos observar acá, que existe el hierro y el hierro vamos a ver que tiene dos estructuras. Esto es una propiedad que presentan algunas sustancias que tienen la capacidad de formarse en distintas estructuras siendo las mismas sustancias. Esto lo llamamos alotropía. La alotropía es la propiedad de algunas sustancias de poseer estructuras atómicas o moleculares diferentes a nuestros intereses. A las distintas estructuras cristalinas de un mismo elemento se los llama estados alotrópicos. Por ende, nosotros vamos, en el caso del hierro, que es uno de los metales que más vamos a ver a lo largo de la cursada, vamos a estudiar los distintos estados alotrópicos del hierro, cómo el hierro va cambiando su estructura dependiendo de la temperatura. En esta figura podremos ver cómo el hierro pasa de una estructura cúbica centrada en el cuerpo, a la que llamamos hierro alfa, a una cúbica centrada en las caras, a la que llamaremos hierro gamma, finalmente volviendo a una estructura cúbica centrada en el cuerpo, a la que llamaremos hierro delta. Esto, fíjense, que corresponde con los cambios de temperatura. A medida que vamos aumentando la temperatura, iremos viendo estos cambios dentro de la estructura. Esto será estudiado en profundidad a lo largo de la cursada, y son los distintos estados alotrópicos que tiene el hierro. A medida que vamos cambiando la temperatura, podemos ir viendo cómo el hierro va adaptando su estructura. Veamos, por ejemplo, que a medida que la temperatura aumenta, como sabemos, el volumen, el material se expande, aumenta su volumen. Sin embargo, en el momento del cambio alotrópico, en que pasa de hierro alfa a hierro gamma, vemos cómo hay una caída de volumen. Sigue aumentando la temperatura, sigue dilatándose, y cuando llega a hierro delta, vuelve a aumentar en el mismo rato que venía antes. Recordemos que en el hierro alfa tiene una estructura cúbica centrada en el cuerpo, y el hierro gamma una estructura cúbica centrada en las caras. Esta pequeña caída de volumen se debe a ese cambio alotrópico. Recordemos que en una estructura cúbica centrada en las caras tendremos una mayor compactación de átomos de hierro dentro de esa estructura, por lo tanto ocuparán menos espacio y esto se reflejará como una caída en el volumen de la pieza. Bueno, habiendo repasado la estructura cristalina de los metales, pasaremos a ver los distintos defectos que se pueden presentar en ella. Estos pueden ser puntuales, lineales o superficiales. Bueno, dentro de los defectos puntuales podemos encontrar estos distintos tipos de defectos. Una vacancia de un átomo que debería estar en la red y no lo está, como en este caso, imaginemos que esta es una subestructura de hierro y este sería un átomo de hierro faltante en la estructura. Por otro lado, un átomo intersticial en la estructura, es decir, un átomo del mismo elemento, pero que está mal posicionado dentro de la estructura, es decir, está ocupando un lugar que no debería, debería estar ocupando, por ejemplo, el lugar de la vacancia por este otro lado. Después, por otro lado, podemos tener impurezas, es decir, átomos distintos de otros elementos. Bueno, las impurezas pueden estar ocupando tanto lugares entre distintos átomos, como habíamos mencionado acá, que es un lugar donde no debería haber nada, debería estar vacío dentro de la estructura, y sin embargo podemos encontrar impurezas más pequeñas dentro de esto, o también más grandes, provocando distintos tipos de dislocaciones. También
podremos encontrar impurezas sustitucionales, es decir, que encontraremos un átomo de alguna impureza donde debería haber un átomo de la red cristalina propia. Si estamos hablando de hierro, sea hierro. Y es importante entender que todos estos defectos puntuales terminan generando ciertas tensiones dentro de toda esta estructura cristalina. Si bien esto, recordemos que es un modelo en 2D de la estructura, todo esto existe en el espacio tridimensional, así que podríamos escalar todo esto a una estructura 3D como veíamos previamente. Es importante entender que todas estas malposiciones o en el caso de las vacancias, generan tensiones, como decíamos recién. Pueden ser tensiones de compresión o de tracción. Supongámonos en este caso que tenemos este átomo extra dentro de la estructura, podemos imaginarnos que está provocando alguna tensión en estos sentidos, empujando para afuera estos átomos, y esto es un efecto que va gradualmente a ir afectando a toda la estructura, ¿verdad? Al afectar las que están cerca de él, estas irán a la vez empujando a todas las de afuera, y esto será un defecto escalable que puede terminar en distintas fuerzas que pueden terminar en otros defectos que veremos más adelante. Como comentábamos recién, podemos ver el efecto que los distintos defectos puntuales pueden tener dentro de la estructura. Podemos ver cómo una impureza sustitucional afecta a la estructura. Bueno, también tenemos defectos lineales, como habíamos mencionado, y estos vamos a ver distintos tipos. Vamos a arrancar primero con lo que son dislocaciones de borde y luego pasaremos a analizar también dislocaciones de hélice o tornillo o helicoidales. Una deformación de borde, la representamos como en esta que tenemos en pantalla, va a ser de aquella que tenga ciertas fuerzas opuestas que tiendan a querer deformar el material. Estas fuerzas, si son lo suficientemente intensas como para vencer el periodo elástico del material, van a empezar a deformarlo permanentemente. Y esto se da, ahora vamos a ver un video donde se ve un poco mejor, pero presten atención al video que se da con moviendo secciones de la estructura, y se da a través de un plano de deslizamiento, que es este que estamos marcando en pantalla. Vean cómo se va desplazando este defecto a lo largo de la estructura, que en esencia esa es la deformación plástica de la que estamos hablando. Bueno, vemos cómo una fuerza puede afectar a la estructura, deformándola permanentemente, como dijimos recién, dejando un espacio dentro de la estructura donde no está perfectamente ordenado. Es importante aclarar también que dentro de estas estructuras, estas pequeñas deformaciones terminarán generando ciertas tensiones. Vamos a ver cómo en este caso vamos a tener ciertas fuerzas de compresión y acá vamos a tener ciertas fuerzas de tensión. Estos van a intentar comprimir a este átomo que está acá, y estos van a intentar separarse lo máximo posible. Están teniendo la red está intentando separarlos. Por ende, vemos cómo los distintos tipos de defectos generan tensiones dentro de la estructura. Estas tensiones son muy importantes, iremos viendo más adelante, es algo que vamos a repetir bastante, las tensiones dentro de la estructura cristalina, que es lo que da lugar a estos cambios. Las tensiones, una fuerza genera una tensión, y esa tensión es la que da lugar a los distintos cambios plásticos que veremos dentro de la estructura. Esto que vimos al principio son lo que llamamos los granos, y ahí se ve lo que yo decía de la compresión y la tensión, y cómo es que, si la fuerza es continua, cómo es que sigue moviéndose dentro de la estructura. Podemos ver que se puede mover en ambos sentidos también, y recordemos que todo esto está representado en 2D por una cuestión de entenderlo mejor, pero es algo que sucede en una estructura 3D, como se muestran los dibujos que estábamos viendo recién. Bueno, por otro lado tenemos los defectos de hélice, tornillo o helicoidales, como habíamos mencionado antes. Vamos a ver un video para ver cómo se da en la estructura. Bueno, observemos cómo la dislocación helicoidal se da por un corte dentro de la estructura, donde luego se separan ambas partes, quedando una región sometida a distintos tipos de tensiones y tracciones. Veremos primero la deformación de una sola capa,
Y luego veremos el fenómeno que ocurre cuando apilamos todas las capas como verdaderamente se da en la estructura. Fijémonos cómo se da el corte y se empieza a dislocar, empiezan a separarse. Vamos a ver cómo se termina generando ese patrón helicoidal que representa todo el área de altas tensiones que generan este tipo de formaciones. Vamos a ver también lo que sucede desde un punto de vista partido. Vamos a partir la estructura en dos y vamos a ver lo que sucede con solamente la parte que se estaría dislocando. Recuerden que esto es generado por distintas fuerzas y tensiones a las que está sometida la estructura cristalina, terminando en más tensiones que generan más fuerzas dentro de la estructura. Una deformación es causante de tensiones internas que pueden ser causantes de futuras deformaciones o defectos. Por último pasaremos a los defectos superficiales, que no son más que los bordes de grano dentro de la estructura. Vamos a ver que en el traspaso de estado líquido a estado sólido se da por la cristalización de estas sustancias. En el caso de cualquier metal, arrancará pequeños cristales en las distintas partes de la sustancia que irán creciendo hasta toparse con otros cristales. Todos estos cristales que fueron creciendo hasta chocarse con los cristales vecinos terminarán formando granos. Esos cristales, hasta el tamaño que hayan llegado, lo denominaremos granos. Vamos a ver un video ahora en el que muestra un poco el crecimiento de estos granos. Vamos a ver, de todas formas, todo esto será lo que veremos más en profundidad más adelante, pero para entender estos efectos superficiales debemos imaginarnos qué es lo que es un grano. Vemos cómo el crecimiento, cómo se van expandiendo todos estos cristales hasta chocarse con los cristales vecinos, y cuando ya terminan, cuando se encuentran, dejan de crecer y podemos visualizar lo que nosotros llamamos defecto superficial. Es el borde del grano, la interacción con los otros granos sería. Por supuesto, esto no podemos analizarlo en 3D en la hoja, sería algo muy engorroso, pero podemos verlo 2D como en esta imagen que tenemos acá, donde tendremos una estructura ordenada de una forma que nació a partir de alguna nucleación y un crecimiento, y otra estructura vecina donde en la interacción será alguna especie de descontrol sin mucho orden alguno. Esto es lo que llamamos un defecto superficial, que es el borde de nuestro grano. Recuerden que todo esto es 3D, como decíamos recién. Una forma de representarlo, como podemos ver acá, 3D sería todos estos bordes de estas estructuras son deformaciones superficiales, porque no están ordenados, no están en equilibrio y ordenados perfectamente como una estructura metálica debería estar. Podemos ver o pensar a los defectos superficiales como un conjunto de dislocaciones de borde dentro de las estructuras cristalinas. Como podemos ver en esta imagen de acá a la derecha, tendríamos una dislocación de borde por acá, otra por acá, dando un grano definido de un lado y otro grano definido del otro. Vemos la distinta orientación que tienen los distintos granos vecinos. Esto también podemos observarlo en la filmina anterior, las distintas orientaciones que pueden llegar a tener. Recordemos de nuevo que esta orientación está esquematizada en 2D, en 3D toda la estructura podría tener distintas orientaciones en el espacio tridimensional. Bueno, por otro lado, yo separé un video, es un experimento medianamente casero donde podremos visualizar muchos de los defectos de los que estuvimos hablando hasta ahora. Bueno, vemos cómo agitando las pelotitas las ordena de forma aleatoria y vemos cómo se terminan ordenando varios lo que llamaremos granos a partir de ahora, bastante bien definidos, con sus respectivas deformaciones superficiales, que son los bordes de los granos, son la proximidad entre distintos vecinos. Bueno, en esta imagen que separé del video podremos distinguir algunos de los defectos que habíamos dicho. Podemos distinguir una vacancia por acá serían vacancias del mismo elemento. Obviamente no tenemos impurezas dentro de este experimento, pero podremos ver otros defectos, como efectos lineales de borde por acá. Vemos cómo afectan al grano, pero no deja de ser un mismo grano. Por otro lado, vemos, que como estaba marcando recién, todos los distintos defectos superficiales que delimitan los granos. Vemos todas las zonas de defectos, tanto puntuales como lineales, formando los distintos tipos de granos que podemos llegar a ver, que están bastante bien definidos en imagen. Y esto es lo que iría conformando toda la estructura cristalina. Más adelante vamos a ver cómo estos granos influyen en el metal en sí. Vamos a ver cómo es importante ir analizando del micro hasta el macro, cómo es importante ver las partes pequeñas para entender los comportamientos en las partes
en la vida real, en comportamientos del material en sí. Muchos de estos comportamientos salen de las estructuras atómicas y demás, pero otros salen de un nivel intermedio que sería la forma y el tamaño de los granos. Todo esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, pero es importante que vayan adentralizándose dentro de los conceptos. Las estructuras van a terminar formando estos granos y la forma y cómo se forman y cómo se comportan estos granos y el tamaño de estos granos van a tener incidencia en el comportamiento del material, en las propiedades físicas y mecánicas que tenga este material. Por último, vamos a dar una breve introducción de solidificación. Vamos a dar uno de los conceptos introductorios y claves para poder entender toda la clase que viene, que será el tema central. Decimos que puede ser homogénea o heterogénea en referente a dos cosas. Uno, dónde se produce, y dos, cómo es la solidificación. Vemos que plantea que la homogénea es en el seno del líquido. Esto se da porque está alejado de las paredes del molde, en un punto donde le da lugar a crecer homogéneamente para todos lados. Y eso es lo que sucede. Como vimos en el video de hace un rato, pueden, si quieren, pausar y volver a ese video en el que veíamos el aluminio solidificando y veíamos cómo los distintos granos solidificaban homogéneamente hasta chocarse con otros granos, con otras nucleaciones y crecimientos, y de empezar a delimitar los bordes de grano que ya irán definiéndose. Por otro lado, podemos ver las heterogéneas que se dan en los bordes de los moldes. Estas son las primeras en aparecer, son las más rápidas en solidificar también, porque tienen la ayuda de una mayor disipación de calor por las paredes, y eso da lugar a que se pueda solidificar más rápido cuando vayamos reduciendo la temperatura. Por otro lado, esta solidificación, obviamente si está en el borde, vamos a ver acá un ejemplo. Vemos que no se da en todos lados, sino que se da pegada a la pared y se da en menor volumen sería de solidificación. Por ende es una solidificación más rápida y más amorfa, no tiene una orientación específica como quizás sí se da en el seno del líquido. Volviendo, por último, decíamos, las etapas de la solidificación son la nucleación y el crecimiento. La nucleación se da cuando hay un cierto átomo o un cierto conjunto de átomos donde se empieza a cristalizar. El metal empieza a cristalizar y de a poco empieza la etapa de crecimiento. La nucleación serían los pequeños puntos, los puntos individuales donde arranca efectivamente, donde la temperatura llegó a cierto punto donde permite esta solidificación, y es donde arranca la nucleación, donde arranca este crecimiento, esta solidificación. Y el crecimiento es lo que se ve, cómo van enfriando en la periferia de este núcleo sólido, digamos. Esto sí, les repito, recomiendo, una vez que hayamos escuchado esto, vayamos a volver a ver el video que mostramos antes de la solidificación de aluminio, donde culmina con la delimitación de los granos, que serán los granos con los que quede en primera instancia cuando solidifique. Dicho todo esto, damos por terminada la clase y dejamos planteado el escenario para la próxima clase, que va a arrancar con solidificación.